Muy buenas noches. La periodista Ginette Bedoya, quien acaba de lograr una histórica condena a Colombia por el secuestro y la agresión sexual de que fue víctima hace 21 años, le pidió hoy a la Justicia Especial para la Paz, JEP, que abra un capítulo sobre violencia sexual en Colombia. Ginette es nuestra invitada de esta noche. Y gracias por aceptar esta invitación, Ginette. También gracias. ¿Qué objetivo tiene la petición hecha por ti hoy ante la JEP? Ha pasado mucho tiempo desde que la JEP empezó a trabajar y administrar justicia y se ha abierto capítulos sobre secuestro, sobre reclutamiento de menores, sobre otros delitos, pero sobre violencia sexual, que es uno de los peores crímenes que se cometió en el marco del conflicto armado, todavía no ha tenido respuesta y creo que esta es la oportunidad para que la Jurisdicción Especial para la Paz lo haga. ¿Y tuviste contacto con alguno de sus miembros? Aún no, no me han contactado todavía, pero creo que la sentencia que ha emitido la Corte Interamericana es el momento propicio para que desde la JEP se hable de la afectación a miles de mujeres y de niñas con la violencia sexual. ¿Y por qué recurres a la JEP? Porque en este momento es la instancia de justicia que está manejando los casos de violencia que ocurrieron en el marco del conflicto armado, pero además porque miles de víctimas han presentado sus casos desde que la JEP empezó a actuar, muy bien documentados por regiones, por grupos armados, y lo lógico sería que se hable cuanto antes de este crimen en la Jurisdicción Especial. Pero instituciones como la Fiscalía no han actuado. No. Yamid, en este momento la impunidad por violencia sexual en el marco del conflicto armado llega al 98%. No puede ser. Eso quiere decir que lo que se ha administrado en justicia es solamente el 2%, con un número de víctimas que podría pasar de 2 millones de mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, la respuesta de la Fiscalía ha sido realmente lenta e inoperante, y lo que las mujeres esperan es que una figura como la JEP por lo menos empiece a hablar de sus casos y visibilice un crimen que ha estado anónimo completamente durante muchas décadas. Pues, desgraciadamente, Ginette, tú eres, digamos, el ejemplo vivo de que la Fiscalía en Colombia no operó. Fue necesario que la Corte Interamericana actuara 21 años después de tu desastre. Sí. Y lo que tú buscas es que ninguna otra mujer sea víctima en Colombia de lo que tú sufriste. Sí, Yamil, yo creo que algo que aprendí en estas 2 décadas es que no se puede seguir patinando sobre el dolor. Y que el dolor hay que transformarlo de alguna manera. Y yo creo que este proceso de buscar justicia ante la Corte Interamericana es un poco eso. Y lo que me da hoy algo de tranquilidad es ver que la reparación no es solamente para Ginette Bedoya, es una reparación para miles de mujeres, porque se visibiliza por fin un crimen que se usó en medio de la guerra justificándolo, además, ¿no? Se usó el cuerpo de las mujeres en medio de la guerra. A mí me tocó una parte muy dolorosa, tal vez un episodio que va a ser muy difícil pasarlo algún día, poder pasar esa página, pero lo importante es que no haya repetición, que otra mujer no tenga que pasar por todo lo que yo he tenido que pasar. Sí. Como tú eres, además de mujer y víctima, periodista, ¿qué datos tienes tú sobre las mujeres que hicieron y que hacen parte de las FARC? Yamid, ese es uno de los capítulos más olvidados en el marco del conflicto armado, y yo creo que uno de los más tristes, porque cuando empezamos a hablar, cuando yo hablé por primera vez de violencia sexual y que eso abrió una puerta para que se empezara a denunciar, casi todo estaba enmarcado dentro del paramilitarismo. Pero estábamos olvidando una parte muy importante, y era lo que estaban afrontando las mujeres que hacían parte de las filas de las FARC. La documentación que tenemos hoy ni siquiera tiene un número exacto de cuántas mujeres pudieron ser víctimas, pero lo que sí tenemos claro es que los guerrilleros, los jefes de las FARC, usaron la esclavitud sexual, usaron el aborto forzado,
usaron a las mujeres en medio de una explotación sexual que justificaban además en sus estatutos y que no fueron capaces de reconocer francamente en los diálogos de La Habana. Y es algo que yo como víctima y sobreviviente seguiré reclamando, pero es algo que yo le pido también a la sociedad que reclame. Que no nos olvidemos de esas mujeres que, aparte de estar en la guerra por diferentes circunstancias, tuvieron que ser usadas y tuvieron que ser víctimas de la violencia sexual por parte de los guerrilleros. Ahora, Ginette, una cosa que también duele es que la misma JEP ha interrogado a quienes fueron en su momento los líderes y los cabecillas de las FARC. Y yo, a este momento, no he visto una sola pregunta que haya hecho la JEP que tenga relación con la violencia sexual. Yamil, por eso yo creo que es mi petición hoy. Es increíble que en este momento en la JEP haya tantos casos documentados de violencia sexual cometida por la guerrilla, también por los paramilitares y por agentes del Estado, pero que no haya un pronunciamiento claro de esta jurisdicción sobre este crimen. Yo le quiero decir que cuando participé en los diálogos de La Habana, en el comité de víctimas que estuvo allá, fue increíble ver el cinismo de los jefes de las FARC cuando yo les hablé de frente sobre el aborto forzado y sobre cómo ellos ejercieron esa violencia sexual contra las mujeres, y en mi cara me lo negaron y me dijeron que era que yo estaba influenciada, que eso era mentira, cuando yo llevo más de 20 años documentando cómo obligaban a niñas de 14 años a abortar, como una niña de 14 años tenía hasta 6 abortos inducidos por sus jefes y por también mujeres que hacían parte de las filas de las FARC. Así que es un crimen que no podemos seguir callando, pero sobre todo cubriéndolo y tapándolo. Yo creo que el espíritu de la JEP precisamente es la verdad, y esa es la verdad que hoy necesita este país, y por esas mujeres, muchas que seguramente no van a poder hablar por diferentes circunstancias, sobre todo por seguridad, necesitan que visibilicemos lo que ocurrió al interior de las filas de las FARC en el tema de violencia sexual. Además, Ginette, que yo creo, no sé si tú has hecho alguna investigación sobre el tema, yo creo que mucho más del 90% de las mujeres que hicieron parte de las FARC cuando la guerrilla existía, lo hicieron secuestradas o obligadas. Hay un número muy alto, Yamid, y tenemos que empezar por el reclutamiento. Muchas mujeres que tuvieron que pasar toda su vida en las filas fueron reclutadas siendo niñas. Si usted empieza a hacer una investigación, a hablar con ellas y a sacar sus historias de vida, muchas le van a contar que salieron de sus casas de 13, de 14 años, no tenían ninguna otra opción, se fueron porque no había otra posibilidad o simplemente porque había la presión de que tenían que estar en la guerrilla o sus familiares pagarían las consecuencias, diferentes circunstancias sociales, pero también ese reclutamiento forzado que llevó a que muchas niñas, repito, tuvieran que haber pasado no solamente por la atrocidad que tiene la guerra, sino a eso, a la violencia sexual. Primero, enfrentarse al abuso y luego enfrentarse a un aborto forzado o a tener que ser obligadas, en muchos casos, a la explotación sexual al interior de las filas. Bueno, Ginette, yo quiero seguir hablando contigo sobre cómo estás, sobre cómo va tu vida, sobre si has logrado por fin derrotar el recuerdo. Pero el tiempo de esta noche se nos agotó. Voy a seguir hablando contigo, grabamos y transmitimos mañana, ¿de acuerdo? Claro que sí, Yamidi, gracias. Estupendo. Los invitamos entonces a continuar escuchando a Ginette Bedoya mañana a esta hora. Y ahora continúen aquí en 201 CM.